La fe es una palabra en griego pistis y significa confiar. Es decir, la fe no solamente es creer intelectualmente o creer con la mente. La fe es la capacidad de creer que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios puede cambiar mi destino. Es una persona que confía en Dios para su salvación. Es decir, que es alguien humilde y es alguien que se ha rendido ante Dios y ahora vive siendo enseñado por Dios. Otra cosa es que es alguien que se siente hijo, se siente amado, se siente perdonado y se siente escogido por Dios. Se siente especial. Es alguien que tiene una relación viva con Dios. Es decir, habla con Dios y tiene una amistad verdadera con Dios. Es alguien que está dirigido por el Espíritu de Dios. Es decir, alguien que es guiado, llevado por el Espíritu Santo y no por su intelecto. Bien, lo contrario es no confiar en Dios para la salvación, sino más bien confiar en mi lógica y en mi intelecto. Lo contrario es no sentirme especial y amado, sino sentirme condenado. En la religión uno se siente condenado y uno condena a los demás. Lo contrario también es no tener una relación, sino una religión. Es decir, alguien que cumple ritos externos, asiste a la iglesia y hace cosas, pero no tiene una relación viva. Y lo contrario es ser dominado por los deseos de la carne y no guiado por el Espíritu Santo. Es decir, prima mi voluntariedad, mi deseo de hacer las cosas como yo quiera. El ejemplo que vi de una persona de la fe lo encontré en Abraham y está allí en Romanos capítulo 4. Abraham duró muchos años esperando la promesa de Dios. Abraham, dice la Biblia, no se debilitó en la fe a pesar de que ya estaba muy viejo, tenía casi 100 años y Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Pero dice la Biblia que él glorificó a Dios, se fortaleció en la fe y proclamaba que él iba a ser padre de multitudes y que Dios era poderoso para cumplir las promesas. Es decir, él combatió por la fe. A pesar de que tuvo altibajos, no desfalleció y se mantuvo firme. El otro ejemplo que vi es de un hombre que cuando niño nunca desarrolló su potencial y todo se le dificultó en la vida. Fue un estudiante no brillante, no tenía buenas relaciones personales con sus amigos, era torpe socialmente y era torpe en los deportes. Así que no hacía bien las cosas, pero él pensó que tenía un talento que Dios le había dado y el talento era de dibujar. Me impresionó en esta historia que a pesar de que siempre le criticaron sus dibujos y se los desecharon y los rechazaron, él dijo que Dios le había dado esos talentos y que él iba a ser un gran profesional del dibujo, pero siempre lo rechazaron. Sin embargo, él nunca desistió y siempre persistió. Cuando finalmente ya parecía que se daba por vencido, él empezó a dibujar su propia autobiografía de niño que siempre había fracasado y que era torpe en muchas áreas de la vida. Empezó a dibujar su infancia y eso fue publicado en un periódico y fue poco a poco dándose a conocer hasta que de repente 2.600 periódicos en el mundo empezaron a publicar sus historietas. Se volvió la tira cómica más popular de toda la historia del mundo. Es la historia de Charlie Brown y su amigo Snoopy, el perrito. Y esta es la historia verdadera de un hombre cristiano llamado Charles Schulz, que contó su autobiografía de niño que se le dificultó todo en la vida y que no le salía nada bien ninguna de las cosas que emprendía, pero nunca desistió en la fe. El versículo que me llamó la atención es Romanos 4:17, que dice que Abraham creyó que Dios resucita a los muertos y hace que existan las cosas que no existen. Que en la Reina Valera dice que Dios llama las cosas que no son y las llama a la existencia. Ese versículo es impactante. Yo creo que Abraham empezó a creer, Dios resucita aún a los muertos. Ese es Dios. La invitación es: no desistas en la fe. Aunque no lo veas con tus ojos, aunque las circunstancias sean tosudas, aunque las circunstancias sean difíciles,
no desistas. Estos hombres de fe siempre alcanzaron las promesas de Dios y tú las vas a alcanzar si te fortaleces en Dios, si sigues creyendo, si te levantas a creer en un Dios que es poderoso, que vive y existe y que puede cambiar tu destino. Que Dios te bendiga.